Voy a dar un dato que hace referencia a España. Según el informe Las empresas españolas ante la Agenda 2030 de la Red Española del Pacto Mundial, informe del 2019, decía que 1 de cada 4 empresas dijo haber incluido los objetivos de desarrollo sostenible en sus actuaciones. Pueden pensar, sí, 1 de 4, pero claro, 1 de 4 también implica que hay 3 de cada 4 que no lo han hecho, por tanto queda un 75% todavía que no las han incluido. Desde el panel que empezamos ahora, al que hemos llamado Be Corporate, queremos dar o abordar qué cambios se están produciendo en las empresas y de qué manera están contribuyendo para poder aplicar esos objetivos de desarrollo sostenible. Yo a continuación les presento a la persona que va a moderar este panel, es Josep María Coll. Buenas tardes. Él es profesor de Estrategia, Sostenibilidad e Innovación de ADA Business School. También es profesor invitado de la Universidad de Yonsei de Corea del Sur e investigador asociado de la Maastricht School of Management. Trabaja como consultor independiente para una amplia gama de organizaciones públicas y privadas, como por ejemplo la Comisión Europea o las Naciones Unidas. Dejo la siguiente hora en manos de Josep María y en manos de sus ponentes, que seguro pues, pondrán luz a qué están haciendo las empresas para cumplir con estos objetivos. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Bien, antes, para empezar a calentar motores, me gustaría contextualizar un poco el panel de hoy que tenemos aquí en este congreso. Y es que en esta nueva economía, es el título del congreso, hay un dicho que dice que la nueva economía será sostenible o no será. Entonces, estamos en una era que algunos le llaman la era del antropoceno, que es la era donde los cambios que estamos viviendo a nivel geológico, a nivel planetario, que también acarrean cambios socioeconómicos y ecológicos, vienen producidos por la acción humana. Entonces, y dentro de esta acción humana está el haber construido un sistema socioeconómico que está basado en una economía eminentemente extractiva y degenerativa con el medio ambiente. Venimos de un paradigma socioeconómico donde hemos tenido grandes cotas, hemos conseguido grandes cotas de progreso socioeconómico. Y aquí tengo algunos datos, por ejemplo, el dato en el año 1937, es decir, hace 83 años, y he puesto esta referencia temporal porque es el periodo de una generación. La media, la esperanza de vida en España ya está más o menos sobre los 83 años. Hace 83 años la esperanza de vida era de 47 años. Es decir, este es un indicador clave, ¿no? que nos indica este progreso. Y venimos de un planeta donde éramos hace 83 años 2,3 billones de personas solo, es decir, también el crecimiento demográfico juntamente con la capacidad para producir, consumir más, está tensionando un planeta que ya tiene casi 8 billones de personas, donde hace 83 años se emitían más o menos unas 280 partículas por millón de CO2 y ahora estamos en dato del 2020, 415 partículas. Es decir, casi llegando al umbral que tiene la frontera planetaria, donde puede ponerse en jaque incluso la propia supervivencia del ecosistema ecológico. Y con esto quería ilustrar cómo los retos del cambio climático, esta pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos y el incremento de la temperatura del planeta son realmente retos que no solo los va a conseguir un actor determinado, como el sector público, como se podría pensar, sino también será cuestión de todos, ¿no? Y aquí las corporaciones soplan vientos de cambio desde los consumidores, que abogan cada vez más pues, el hecho de comprar marcas más conscientes, más responsables con la sociedad, con el medio ambiente, pero también tenemos a los gobiernos con más y más regulaciones que están imponiendo para cumplir con ciertos requisitos también medioambientales y sociales. También los inversores. La inversión de impacto es un sector, un mercado que crece en dobles dígitos desde hace 10 años. También están cada vez más introduciendo criterios de gobernanza, gobierno corporativo, sociales y medioambientales en sus criterios de inversión. Y también desde el activismo social. Vemos ya movimientos como el de Greta Thunberg, de los Fridays for Future, que también reivindican la acción de todos los actores en conjunto, ¿no? Es decir, esto nos toca a todos desde nuestros diferentes roles que tenemos. Y, cómo no, construir este nuevo paradigma empresarial que pasa por la sostenibilidad. Las corporaciones tienen un papel clave porque son el epicentro
de este sistema socioeconómico de creación de riqueza que nos ha traído tanto progreso. Por lo tanto, yo, para empezar el panel, voy a lanzar dos preguntas abiertas y luego paso a presentar a estos magníficos ponentes que tenemos hoy. Las dos preguntas son: ¿qué estáis haciendo en vuestras empresas para transitar hacia este paradigma sostenible? Y segundo, también con qué retos, ¿no?, os encontráis, porque venimos de un sistema económico distinto, extractivo, y cómo podemos hacer para hacerlo regenerativo. Y paso a presentar a los magníficos ponentes de hoy. A mi izquierda tenemos a Manuel Orihuela. Él es el director general de NACEX. Manuel es ingeniero técnico químico por la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona y se incorporó a NACEX desde su fundación en el 95 como subdirector general de la compañía, y en enero del 21 fue nombrado director general de NACEX. Antes de incorporarse a NACEX, entre el 79 y el 95, ocupó posiciones de dirección en compañías de mensajería y logística como MRV en España y en Sudamérica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. También a mi izquierda tenemos a Iheb Nafa, el CEO de Servihabitat. Iheb dispone de una dilatada experiencia en el liderazgo de grandes compañías multinacionales como BNP Paribas y GE Capital, entre otras. Ha trabajado de la mano de fondos internacionales de private equity de primer nivel, como Miura Private Equity, Cerebrus Capital Management, TPG y Lone Star. Desde finales del 2017 es consejero delegado de Servihabitat. A mi izquierda también, muchas gracias, Iheb, por estar aquí, tenemos a Lourdes de la Sota, que es directora estratégica de Estrategia Corporativa, Relaciones Institucionales y secretaria general de SEAT. De la Sota cuenta con una amplia experiencia en la industria del automóvil. Su carrera abarca más de 25 años, trabajando en el grupo Volkswagen y en las marcas SEAT, Volkswagen y Audi en España, Alemania y Estados Unidos. Desde el 2017 ha dirigido la experiencia de cliente de las marcas SEAT y Cupra como directora de estrategia comercial, retail y digitalización. Los ambiciosos proyectos que ha liderado se han centrado en el modelo de distribución futuro, con el objetivo de desarrollar el comercio digital a través de la red de concesionarios para asegurar su sostenibilidad y al mismo tiempo dar respuesta a las necesidades del cliente. Gracias por estar aquí. Y a mi derecha tenemos a Narciso Berberana, Chief Strategy Officer de Agbar y consejero de empresas en Chile y España. Es firme defensor de la necesidad de la transformación estratégica frente al cambio climático. Su ejemplo más reconocido es la creación de las biofactorías premiadas por la ONU e IPCC por su aportación a la salud planetaria, entre más de 700 proyectos mundiales presentados. Bien, muchas gracias por estar aquí. Empezamos la tertulia con vuestro turno en función de quien quiere participar primero contestando estas preguntas. ¿Qué estáis haciendo en vuestras empresas y con qué retos os estáis encontrando? ¿Quién empieza? Empiezo yo, si queréis. Gracias, antes de todo, por la invitación, la participación. Nosotros estamos en Servihabitat, estamos en el mundo inmobiliario, que es un poco un actor bastante importante en la economía de manera general, porque nosotros representamos más o menos unos 10% del PIB nacional a nivel del mundo de inmobiliario y la construcción. Y nosotros, nuestra actuación, yo creo que son a nivel, yo diría, del producto que preparamos o vendemos a nuestros clientes y también a nivel corporativo en Servihabitat. Yo creo que a nivel del producto que preparamos a nuestros clientes tenemos nosotros tenemos una unidad de negocio que hace desarrollo inmobiliario, entonces proponemos también a la venta activos de obra nueva para el gran público. Y como sabéis, nosotros en el mundo de construcción utilizamos mucho producto como el acero, el cemento, entonces son productos que desde el punto de vista ambiental es muy retador, que tenemos que encontrar forma un poco de utilizar otro tipo de productos que son muchísimo más sostenibles. Entonces nosotros, una de las cosas que nosotros estamos haciendo muchísimo, por ejemplo, en el mundo un poco de obra nueva, es, como ejemplo, nosotros intentamos siempre obtener un poco la certificación energética de tipo A en todos los edificios que hacemos. Hacemos también, por el tema de movilidad, instalaciones eléctricas para fomentar un poco el uso de los coches eléctricos. Utilizamos mucho unidades fotovoltaicas para un poco proveer un poco el uso de la energía más renovable. Y luego yo hablaba un poco del mundo un poco de materia prima, de cementos y cosas así, que nosotros sí que somos un gran creador y fomentamos mucho la construcción industrializada.
porque nosotros sí que a la hora de hacer la obra y hay cifras y que han demostrado que esto limita mucho la producción a un nivel o la carbonización a un nivel de 60%, y después en el mantenimiento lo limita alrededor del 30%. Además de esto, permite un nivel de servicio mucho mejor, porque por supuesto controlamos mucho más los tiempos, las entregas, y nos hace muchísimo más eficiente en esta parte. Eso es un poco en la parte yo diría de obra nueva. En la parte otros productos, nosotros tenemos muchos activos inmobiliarios de segunda mano. Nosotros gestionamos, para daros una idea, alrededor de 200.000 activos a nivel nacional. Entonces, es bastante masivo. Y en la parte de segunda mano, nosotros intentamos mucho empujar en la parte de la rehabilitación de esos activos. Entonces, esto sí que queda mucho por hacer. Yo creo que no solamente a nivel nuestro, pero también a nivel nacional, en todos los actores. Lo que nosotros estamos al menos ahora intentando es que todos los fondos europeos que están llegando aquí a España, estamos empujando muchísimo para que se utilice mucho en este sentido. A nosotros en el mundo inmobiliario y construcción nos toca casi 7.000 millones, creo, a nivel nacional, y estamos fomentando mucho debate con los órganos del gobierno para ver cómo incentivamos muchísimo más el mundo de la rehabilitación. Luego, a nivel corporativo de Serbia Habitat, nosotros desde hace ahora 3 años hemos instalado un poco un proceso de certificación ambiental dentro de Serbia Habitat, que cada año revisamos exactamente el nivel de carbonización o descarbonización que estamos teniendo. Por ejemplo, nosotros fomentamos mucho el no uso del papel, y la verdad que lo seguimos cada año. Creo que gracias al COVID del año pasado hemos visto que ya no hace falta viajar, e intentamos mucho fomentar las reuniones. Un poco tenemos nosotros sitios en varios sitios aquí en España, y cada vez que podemos evitar de viajar y hacerlo por teleconferencia lo intentamos hacer, y eso no deja de ser parte de la descarbonización también, porque no uso de los aviones. Y eso es un poco la parte, yo diría, un poco ambiental. Luego hay una parte social que nosotros participamos mucho. Somos un patrocinador, o somos compañeros de Cruz Roja, somos compañeros de la Fundación de San Juan de Espí, el hospital. Y luego me he olvidado una parte que es importante. Nosotros gestionamos también una parte de alquiler social y asequible, y sí que fomentamos mucho esta política para crear también cada vez más una igualdad un poco en la sociedad. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, uno de los sectores, ¿no? La construcción, que es clave, ¿no? Para la reducción de emisiones de CO2, y luego también tenemos el sector del transporte. Aquí tenemos una doble representación. Me gustaría también, ¿no? Por ejemplo, como Nacex, ¿no? Una empresa de mensajería muy vinculada a la movilidad. ¿Cómo estáis abordando este reto en vuestra empresa a nivel de eficiencia energética? Bien, muchas gracias por invitarnos. A ver, nosotros desde Nacex, lógicamente, en lo que es la distribución, somos una empresa que estamos de inicio muy focalizados en lo que llamamos B2B, que es la entrega, con mucho compromiso de entrega para sectores muy específicos, como sobre todo el sector salud, entrega hospitalaria, entrega en todo tipo de clínicas con implantes o todo tipo de productos que sean necesarios para la salud, servicios técnicos, o sea, todo lo que requiera un compromiso de entrega importante. ¿Qué sucede? Con el tema de la pandemia, es cierto que ya lo que todos conocemos como el e-commerce había empezado a tener una importancia creciente. Pero con el efecto de la pandemia, este efecto ha sido multiplicador. Nos encontramos con que ha crecido muchísimo la entrega domiciliaria, y esto sí que es un reto muy importante a la hora de la distribución básicamente urbana, ¿no? Entonces, retos, fundamental, pues el primero es cumplir con el máximo de compromiso de adaptar la flota a que sea la mayor parte posible de bajas emisiones. Concretamente, nosotros tenemos el reto de que para el año 2023 queremos que el 75% de todas las emisiones de nuestra estructura de transporte pues sea con vehículos de bajas emisiones, que pueden ser desde eléctricos hasta vehículos que tengan otro tipo digamos, de energía, pero que son vehículos matriculados del 2015 en adelante, que ya tienen pues unos sistemas de mínima emisión de gases, ¿no? Entonces, este es el fundamental. El segundo es
la distribución urbana, esto que decíamos, buscar alternativas diferentes. Nosotros tenemos una estructura en las ciudades, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, que distribuimos mensualmente entre 120.000 y 150.000 expediciones. Significa que nosotros lo que intentamos cada vez más es estar más cerca del destinatario final, sobre todo en el e-commerce, para intentar provocar que sea cómodo el ir a buscarlo en un sitio, porque a futuro inmediato, no medio, pero sí a largo plazo, esto de que entreguemos en todos los domicilios un producto muy barato, gratis y tal, va a ser cada día más complicado, porque las ciudades se están diseñando de una forma para que sean, digamos, friendly para el peatón, para lo que es el débil en la ciudad. Entonces, los vehículos cada vez van a tener más complicado la circulación en las ciudades. Es un reto muy importante que tenemos y que a esto sí que nos tenemos que adaptar, ¿no? Por descontado. Y luego, en definitiva, pues los retos son, por otro lado, a nivel de lo que es la sostenibilidad, son muchas pequeñas cosas. En este caso nuestro, la distribución es la más importante, pero, por ejemplo, nosotros utilizamos también una cantidad muy grande de embalajes. Estamos intentando que todo sea ir a una economía circular. Todo el plástico que utilizamos es el 80% mínimo reciclado y que a la vez es reciclable. Luego, por otro lado, estamos intentando pasar a papel o cartón todo el plástico que podemos. Es decir, solamente con este cambio y con acercar, nosotros en la ciudad de Barcelona, decía, tenemos 14 franquicias, lo que se llamaría mini hubs en el lenguaje que se utiliza ahora de la distribución, que desde allí estamos más cerca, hacemos muy pocos viajes en vacío, porque estamos muy cerca del destino final. Pero luego tenemos además una red de lo que llamamos Nacex Shop, que son tiendas de conveniencia, que tenemos en Barcelona 80 y tantas, cerca de 90, en el cual el cliente puede ir, el usuario o el que compra por internet puede acercarse a esta tienda, que está cerca de su domicilio, en un horario muy cómodo, incluso abierto los fines de semana, a recoger el producto que ha comprado por internet. Estos son los retos importantes que tenemos, el cambiar la cultura de este comprador de internet, porque lo que decía antes, va a ser cada vez menos sostenible ir a los domicilios a hacer compras por internet, que algunas tienen una cierta urgencia, pero que la gran mayoría podemos estar todos de acuerdo en que no son necesariamente muy urgentes. Muchas gracias, Manel. Bueno, muy interesante. En el papel de la transición energética me quedo también con esta idea, ¿no? Que a veces también cambiar el modelo, ¿no? De transporte y movilidad. Vamos a ver, Lourdes, en SEAT, ¿qué estáis haciendo en este sentido, ¿no? Además, el sector automovilístico es uno de los sectores que más contribuyen al PIB y sí que nos gustaría tener la oportunidad, ahora que te tenemos aquí con nosotros, de saber cómo lo está afrontando SEAT, esta transición, y también un poco debatir, ¿no? Este cambio que aparece de modelo de transporte. Pues lo primero, muchas gracias por invitarnos y encantados de estar aquí y representando el sector de automoción. Sin duda alguna, la sostenibilidad pues es, yo diría, que uno de los elementos tractores, ¿no? Sobre todo en el foco medioambiental, ¿no? que está pues, provocando la transformación de la industria de automoción. Nosotros ya en el grupo Volkswagen y sobre todo en SEAT en el año 2010 empezamos ya con una iniciativa, un proyecto que montamos, que era un proyecto que se llama Move to Zero, que bueno, consiste en reducir la huella de carbono. Sobre todo empezamos haciéndolo en nuestras instalaciones de Martorell y a lo largo de los últimos años hemos ya pues, optimizado procesos logísticos, procesos de producción, pues, temas de reciclaje, por ejemplo, en el tema de pinturas y bueno, y le hemos dado un impulso muy consciente a lo largo de los últimos años. De hecho, pues, para haceros una idea, solo en el año 2019, antes del COVID, pues invertimos aproximadamente en procesos productivos aproximadamente unos 30 millones de euros, ¿no? Es un tema que tenemos tremendamente en nuestro ADN y en nuestro día a día. Ahora pues, viene el gran reto, que es la transformación hacia la electrificación, que creo que eso es realmente, como yo diría, que uno de los mayores impulsores, ¿no? Hacia la transición de la sostenibilidad. Y sobre todo, pues complejo, ¿no? Porque nos encontramos en un entorno tremendamente cambiante, ¿no? Desde las nuevas regulaciones, con el Green Deal, con el plan del Fit for 55, que, como sabéis, pues salieron los nuevos objetivos marcados por la Comisión Europea en julio de este año.
y realmente pues bueno, es un impulso que tenemos que dar y que pues gracias a Dios en el grupo Volkswagen, como digo, pues empezamos ya mucho antes, pero es un tema que lo tenemos que tener muy presente, ¿no? Nosotros estamos totalmente comprometidos con el Acuerdo de París y bueno, nuestro objetivo es llegar a ser neutral en el año 2050, ¿no? Un objetivo que en principio ya en el grupo nos hemos marcado un paso intermedio. En el año 2030 queremos reducir nuestras emisiones globales en un 30% frente al año 2018. Pero es importante entender que al final el proceso de descarbonización afecta a toda la cadena de valor, ¿no? Desde lo que es el suministro de piezas, los procesos de producción, el uso del vehículo y posteriormente el reciclaje, ¿no? Y en este sentido, pues ahora, por ejemplo, me gustaría decir que esta semana en el Automobile de Barcelona hemos dado un paso muy importante. Hemos lanzado nuestro primer Cupra 100% eléctrico, el Cupra Born, y este ya es un ejemplo de las prácticas que estamos siguiendo, ¿no? Con Cupra Born estamos ya, hemos cambiado totalmente los procesos productivos, estamos yendo a procesos donde estamos utilizando energía renovable, por ejemplo, en la fabricación de celdas, y además pues utilizando materiales reciclados, ¿no? Por ejemplo, los asientos del nuevo Born son plásticos reciclados del mar Mediterráneo, o sea que de alguna forma simplemente pues comentaros las prácticas. Pero nuestro compromiso no solo se queda en el ámbito medioambiental, sino que también, lógicamente, al ser un empleador con un impacto muy importante en la industria española, ¿no? Tenemos en SEAT, contamos con 15.000 empleados y generamos aproximadamente 100.000 puestos indirectos, pues también estamos trabajando con nuestro compromiso social de acompañar a todo el sector y a nuestros empleados, a las personas, hacia esta transformación. Estamos invirtiendo, yo creo que con mucha insistencia y apoyando a nuestros empleados, ¿no? En este año tenemos un presupuesto aproximado para formación básica hacia las nuevas tecnologías para que los empleados puedan ejecutar mejor su trabajo de 1.500 euros, ¿no? Y de hecho ahora en el entorno tan complejo que nos encontramos con el ERTE que hemos tenido que solicitar pues por el tema de la escasez de semiconductores que conocéis bien, pues estamos utilizando jornadas de nuestros empleados pues para potenciar, como os decía, la formación, sobre todo en el ámbito de personal directo. Pero también, además, hemos creado un programa de formación voluntaria con la Universidad de Barcelona, donde estamos cogiendo empleados directos de fábrica que, bueno, es un programa voluntario que dura aproximadamente 1 año y medio y les estamos pues instruyendo en todo lo que son pues las nuevas competencias, ¿no? Como robótica, data analytics, la nueva tecnología del coche eléctrico, formaciones generales, o sea, al final, bueno, estamos apostando mucho realmente por acompañar a nuestros empleados y al sector hacia la electrificación. ¿Retos a los que nos enfrentamos? Bueno, pues aparte de todos los que os he contado, yo creo que es importante entender lo que comentaba antes, ¿no? Que este proceso de transformación en la industria de la automoción es un proyecto que lo tenemos que hacer en conjunto y bien unidos y bien coordinados, ¿no? No solo afecta a los fabricantes, sino también a todo el sector, es decir, pues como os decía, desde proveedores, luego también el sector energético, el sector público también, y nuestro gran reto es pues establecer de alguna forma la colaboración entre todo el sector público y privado, como os decía, para impulsar la transformación del sector hacia la electrificación, ¿no? Como comentabas tú antes, nosotros contribuimos con un 11% al Producto Interior Bruto, generamos prácticamente un 10% del empleo en España, además un empleo que es un empleo seguro, tiene un porcentaje de puestos fijos muy alto. Y como digo, tenemos un impacto enorme en la economía española, ¿no? Por lo tanto, tenemos que de alguna forma unir nuestras fuerzas y conseguir que a través del proyecto que estamos impulsando ahora, que es el Fifth
el F3, que es el Future Fast Forward, que es un proyecto que consiste principalmente, yo creo que tenemos dos retos. Por un lado, estamos trabajando con el grupo Volkswagen en traer la plataforma del vehículo eléctrico pequeño de todo el grupo a España para su desarrollo. O sea, es decir, queremos desarrollar el vehículo eléctrico en España de todo el grupo Volkswagen, es decir, de Cupra, de Volkswagen y de Skoda, que es el vehículo utilitario pequeño, que es lo que nos va a dar la oportunidad de democratizar la movilidad eléctrica, ¿no? Ya que pusimos hace 70 años a España sobre ruedas, pues ahora nuestro impulso es pues, ponerle a España sobre ruedas eléctricas y conseguir democratizar la movilidad eléctrica. Y luego, por otro lado, para mí uno de los retos más importantes es conseguir transformar la industria de la automoción. Estamos haciendo un proyecto que, en colaboración con proveedores, ¿no? Nuestro objetivo, como sabéis, el Gobierno presentó un PERTE en el mes de julio y nuestro propósito es presentarnos al PERTE en colaboración con todos nuestros proveedores, ¿no? Que afectan. La idea en un principio es localizar no solo la producción, sino toda la cadena de valor del vehículo eléctrico, desde la extracción de los materiales de las minas hasta la fabricación de las celdas, la fabricación del vehículo y hasta el reciclaje de baterías. Entonces estamos trabajando en un proyecto que incluye toda la cadena de valor, trabajando con todos nuestros proveedores y, lógicamente, pues, en colaboración con el Gobierno, que es el que nos tiene que dar el impulso para conseguir, como os decía, ¿no? Los grandes retos de traer el vehículo pequeño eléctrico a España y impulsar en la transformación, ¿no? Aquí, ¿qué necesitamos? Apoyo, por un lado, del Gobierno, ¿no? Sobre todo hay dos temas que nos preocupan muchísimo, que es el impulso de la demanda de la movilidad eléctrica, porque, como sabéis, España ahora todavía tenemos un parque muy pequeño de vehículos eléctricos. En España tenemos solo un 6% se están vendiendo solo un 6% de vehículos eléctricos, entre lo que son los híbridos enchufables y los 100% eléctricos. Y aquí, pues, con los objetivos que tenemos que llegar pues, a prácticamente electrificar un 70% de la flota en el 2025 y bueno, pues que es un reto enorme, ¿no? Y para ello pues, necesitamos mayores ayudas. El Gobierno ha lanzado el MOVES 3, que es un gran impulso, pero estamos trabajando para fortalecerlo. Y luego todo el tema de la infraestructura de carga eléctrica, ¿no? Que tenemos también, bueno, es uno de los temas un gran reto, ¿no? Porque al final es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque por un lado no hay demanda de eléctricos, no es necesaria la infraestructura de carga, pero por otro lado, bueno, pues siempre al final estamos discutiendo qué es lo primero que hay que impulsar y yo creo que una cosa tiene que venir con la otra, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Pues muchísimas gracias, muy interesante conocer los planes en los que estáis inmersos actualmente y junto con el sector de la automoción, la construcción, la logística y movilidad, otro de los grandes sectores en sostenibilidad es el agua, por naturaleza. Forma parte de 3 sectores claves que se llaman Nexus, ¿no? Están el agua, la alimentación y luego también tenemos a la energía. Entonces nos gustaría saber, ya que tenemos a Narciso del Grupo Agbar, ¿qué estáis haciendo actualmente en el Grupo Agbar? Y porque el sector del agua también conlleva, ¿no? la gestión, un gran desperdicio a nivel energético, ¿no? Sí, muchas gracias y gracias por la invitación, un placer el estar aquí. A ver, yo diría, ¿cuál es el principal reto, como bien estás afrontando? Tenemos un reto por primera vez global y yo creo que lo tenemos que afrontar como tal, como reto global. Y nosotros utilizamos internamente dentro de Agbar una palabra que es común, que es la de glocal. Nosotros tenemos fuerte presencia local, pero a la vez tenemos la mirada totalmente extendida sobre qué es lo que hay que hacer en el entorno global y qué es lo que se está moviendo en el entorno global. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, los grandes retos afectan a todos los sectores, afectan a todos los países y están absolutamente interrelacionados. Con lo cual, cualquiera de los retos que queramos conseguir sectorialmente no se van a conseguir si no se consiguen todos los demás. Esto yo creo que es una de las principales características, ¿no? La siguiente, como bien indicabas, es que cuando hablamos del sector del agua o de los recursos naturales, claro, para nosotros los que nos dedicamos toda la vida, llevamos toda la vida dedicándonos a este ámbito,
al ámbito de la salud de los ecosistemas naturales, al ámbito de la salud de las personas, que está profundamente interrelacionado. Como bien sabemos, es lo mismo, no es que esté interrelacionado, es que es el mismo. Entonces, este momento de ebullición que se está viviendo ahora, pues lo vivimos como un momento de oportunidad de hacer esa transformación que tenemos que asumir entre todos. Pero tiene que ser un proyecto colaborativo. Y desde Agbar y desde el sector, diría en general, lo que lo vemos es como un proyecto profundamente colaborativo, en el que tenemos que hacer, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Tenemos que hacer compatible la competitividad, imprescindible para seguir mejorando, con la capacidad de cooperar. Yo creo que esos son dos temas para mí muy trascendentes, ¿no? Y luego, por poner ya un foco simplemente en lo más concreto, yo diría que, claro, hablamos de los criterios ESG y que estamos acostumbrados, son unos criterios generales para todas las compañías, ¿no? El environmental para nosotros, como digo, es nuestra alma, llevamos toda la vida dedicado a eso, con lo cual ya hacemos posible todas las transformaciones y las hacemos rentables, económica, social y ambientalmente. Esto existe, no es que tenemos que dedicar innovación para eso, no, hay buenas noticias, ya sabemos hacerlo, sabemos cómo ponerlo en marcha. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse en marcha, invertir y conseguir el llevar a cabo todas las mejoras que sabemos que se tienen que conseguir en el entorno de salud planetaria y salud de las personas. Eso por un lado, en el environmental. En el social está también por nuestra parte bastante claro. Y Naciones Unidas nos da la marca clara. No puedes dejar a nadie atrás. Cualquier transformación de la que estamos hablando en los diferentes sectores requiere que dejas personas que no están trabajando en los sectores anteriores. Con lo cual, esas personas tienen que incorporarse al nuevo modelo y tiene que haber nuevas oportunidades para ello. Yo vuelvo a ser optimista. Hay buenas noticias porque todos los sectores que se está trabajando para hacer esa transformación que necesitamos a nivel planetario son rentables. Lo están marcando desde los fondos de inversión, lo están marcando el Banco Mundial, Fondo Monetario, cualquiera de los dos, BlackRock. No estamos hablando de organizaciones ecologistas, estamos hablando de los grandes fondos de inversión y de los grandes gobiernos financieros mundiales. Y ellos nos están diciendo que van a invertir y que además es lo que es más rentable en bolsa, en el SAP 500, en todo lo que se está progresando en las emisiones de bonos verdes, bonos híbridos, bonos sociales, que ya superan, yo lo digo siempre, superan ya el PIB de España en la emisión. Hablabas de cifras del 1937, no hay que remitirse tanto. Yo me acuerdo el primer bono verde y social que sacamos en Chile y estábamos hablando de que la suma global de los bonos a nivel mundial solamente sumaban unos 150.000 millones. Y ahora estamos hablando de que, nada, 3 años después, aquel fue el primer bono verde y social que se sacó en América, en la América Iberoamérica, sin Estados Unidos. Y claro, y Canadá. Cuando nos venimos ahora, resulta que, nada, 4 años después, superan el PIB de España, es decir, son más de 1.200, 1.300 millones de euros, según la fuente, ¿no? Entonces dices, wow, el sector financiero está ayudando a esto. Con lo cual, el social, no dejar de nadie atrás, viene acompañado del entorno financiero. Es una excelente oportunidad. Y por último, queda el governance. Y en el governance, lo que nosotros desde Agbar, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Proponemos, pues, lo primero, un análisis estratégico, todo lo que tiene que ver con el entorno, que hablemos de la transición justa, de la transición ecológica, está incorporado dentro de nuestro propósito. Es que forma parte, es el propósito en sí mismo de la compañía, se traslada a todos los consejos de administración en todo el mundo y luego eso va calando hacia todas las iniciativas que están dentro de la compañía, con lo cual todos los proyectos es que ya vienen impregnados de ese carácter social y ambiental por naturaleza, porque es que no lo sabemos hacer de otra manera, ¿no? Y yo diría que este escenario global es el que nosotros estamos proponiendo. Por poner solo una palabra por finalizar, para mí yo diría que la salud, como bien indicaba, de las personas y la ingeniería del agua, como decías, era la ingeniería sanitaria. Ya nos hemos olvidado de esto, porque lo que servía era para evitar la contaminación de las aguas residuales y los procesos de tuberculosis, de hepatitis, que ya nos hemos olvidado en el mundo nuestro. Pero el 80% de la población mundial, más de 6.000 millones de personas, no tienen saneamiento. Entonces, el mensaje final, ¿cuál es? Necesitamos hacer esta simbiosis entre el mundo financiero y los retos que tenemos sociales y medioambientales, esta simbiosis,
y la podemos hacer porque es rentable y sabemos cómo hacerlo. Con lo cual, hay que ponerse manos a la obra. Eso es lo que diría yo. Bueno, muchas gracias. Muy interesante escuchar a Narciso, ¿no? Además, el grupo Ámbar, ¿no? Que tiene esta idiosincrasia ya muy ligada a la sostenibilidad desde sus orígenes. Me gustaría lanzar de forma brevemente, ¿no? También esta dicotomía que muchas veces, ¿no? Acompañando a empresas en su transición, aparece esta dicotomía. ¿Qué es primero, antes, la rentabilidad o la sostenibilidad? ¿Y cómo se relacionan estas dos premisas en la empresa? Es como que viene primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, también me gustaría saber cuáles son vuestras impresiones en vuestras empresas. ¿Cómo gestionáis esta tensión aparente? O a lo mejor no es ninguna tensión. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo veo que sí que es una tensión, en el sentido de que todo es muy incipiente, el tema de regulaciones sigue sin estar claro. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el tema de la distribución urbana. Cada ayuntamiento en este país tiene su normativa, tiene su regla. La zona de bajas emisiones funciona aquí en Barcelona, en otras ciudades no funciona, en otras llega a funcionar incluso de una forma más restrictiva. La DUM, lo que es la distribución urbana de mercancías, todo que se está intentando hacer una colaboración entre los ayuntamientos, una normativa general que aquí la DGT está intentando impulsarlo mucho, pero sigue sin ser así. Pero claro, lo que sucede es que, nos guste o no, nosotros nos vemos obligados a hacer este cambio a la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque todas las normas que están impulsando los ayuntamientos nos llevan a ello. Es decir, si no puedes acceder a zonas de la ciudad sin un vehículo que sea de bajas emisiones, en principio, pero hay zonas en las cuales ha de ser puramente eléctrico. Pero es que además hay otra limitación, que es la circulación. Las ciudades cada vez están más inundadas de carril bus, carril bici, las zonas de carga y descarga están desapareciendo. Entonces, tiene que ser sostenible el vehículo, porque si no, es que impide hacer nuestro trabajo. ¿Qué sucede? Tenemos que darle la vuelta al tema y ver de qué manera nosotros podemos llegar ahí de una forma en la cual podamos cumplir con esto. Lógicamente, lo que tenemos que plantear es que la distribución en un plazo, antes comentaba algo, medio, largo, va a ser muy diferente a como es hoy en día. Aparecerán nuevos vehículos de distribución, igual que, por ejemplo, SEAT está en el tema de motocicletas eléctricas. Pues nosotros nos tocará repartir con motocicletas eléctricas, con patinetes eléctricos que tengan una caja dosada que puedan llevar una cantidad de mercancía, con bicicletas, incluso con personas andando que arrastren unos contenedores que tengan una automatización incorporada para poder ir por la acera, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es así, es que no podrás hacerlo de otra manera, porque el vehículo eléctrico puede ser una solución. La ciudad está colapsada para el vehículo eléctrico o para el de no eléctrico. Quiero decir que esto es así. Entonces, es importante y es fundamental. No hay sostenibilidad ambiental si no hay también una sostenibilidad económica. Habrá empresas que por ahí a lo mejor mueren, pero lo que está claro es que te tienes que adaptar, intentar ver de qué forma lo haces, pero esto pasa por un cambio cultural en muchos ambientes, en nuestra empresa, pero también en los usuarios, a todos los niveles, y no va a ser muy difícil que lo podamos hacer, ¿de acuerdo? Porque esto es así, no hay otra manera. Si seguimos, comentaba anteriormente, pretendiendo que todo sea a precios bajos, que nos lo traigan a casa y lo más rápido posible, esto no es en absoluto sostenible de ninguna manera. Ese cambio cultural es preciso y llegará, porque es cierto que la sostenibilidad a todos los niveles, todas las personas más o menos estamos teniendo digamos, esta necesidad, o tenemos esta inquietud, pero por otro lado tenemos la comodidad de cómo estamos llevando nuestra vida diaria, y renunciar a eso cuesta un poquito. Es un cambio cultural que tiene que ir viniendo, que tenemos que ir concienciando a todos los usuarios en este sentido, ¿no? Muchas gracias, Manel. Bueno, tenemos también algunas preguntas de la audiencia que me gustaría transmitiros. ¿Okay? Una de ellas es, la pandemia ha sido un acelerador indudable, creo que para todos y para todas nuestras empresas y organizaciones, un acelerador de la digitalización. La pregunta es, en cuanto a la transformación sostenible, ¿la pandemia ha ayudado a acelerarla o, en cambio, ha tenido un efecto en que la ha parado? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué consecuencias e implicaciones ha tenido en vuestras organizaciones? A ver, yo no sé si comienzo yo. Bien, a ver, como me mirabas, ¿no? Entonces cada uno se siente representado en función de si le miran.
A ver, yo diría, la digitalización es imprescindible. Con lo cual, el efecto que produzca bien o mal, para mí lo podemos evaluar después, pero no hay una decisión previa. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a tener que manejar millones de datos. Millones de datos. Porque la única manera de avanzar es gestionando datos. Claro, porque si no podríamos estar hablando durante mucho tiempo, pero si no concretamos cuáles son las iniciativas y cuáles son los efectos y cómo se miden y cómo son homogéneos entre todos los sectores, no va a haber. Con lo cual, lo primero yo diría la digitalización sí o sí. Y después, una vez que ya incorporamos la digitalización, ¿cómo nos ha afectado? Hombre, yo creo que ha habido, depende de cómo lo mires, en función de qué ámbitos quieras revisar, ¿no? En las relaciones laborales es evidente que ha abierto un escenario diferente. Yo creo que ha acelerado algunos procesos que ya estaban en marcha. Eso es por lo menos lo que hemos visto desde el ámbito que estamos más cercanos, ¿no? Y lo segundo, como decía, es la necesidad de avanzar muchísimo más, no solo en las relaciones laborales, sino en la gestión de los datos. Si eres capaz de evaluar los miles de millones, es que ya yo me he perdido con no sé si desde SEAT nos podrían ayudar o desde Servihabitat, ¿no? Porque desde Agbar yo diría, es que manejamos teravatios, pero por hora. Es que empiezas a mirar y dices, no puede estar bien este número. Sí que está bien, son miles de millones de datos que manejas cada hora y que tienes que ser capaz. Si no tienes digitalización, impensable. ¿Ha acelerado? Y por último, ¿es positivo o no? Creo que estoy contestando. Sí, pero tenemos que hacerlo de manera que sea, tenemos que hacer posible que sea esto, que es imprescindible, hacerlo rentable social y ambientalmente. ¿Se puede hacer? Sí. Yo lo digo así de rotundo, sí, y podemos poner los ejemplos que tenemos dentro de la compañía. Creo que es lo que tenemos que hacer todos, ofrecer nuestros ejemplos de rentabilidad social, ambiental y económica, como bien apuntaba, con ejemplos concretos y con datos. Y poder extenderlos y escalarlos a cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Más claro el agua. En vuestro caso, Ejep, en Servihabitat. Sí, no, bueno, nosotros yo creo que nuestra sensación que siempre ha existido, la pandemia lo ha acelerado un montón y está siendo muy, muy positivo. Yo hablaba antes un poco de las de reuniones por vídeo que tenemos, el hecho que se acerca solo los equipos, nosotros tenemos los equipos en toda España repartida y solo el hecho que ya yo creo que por los Teams y los Zoom que inicialmente nos costó a todos, pero luego nos hemos acostumbrado y ahora mucha gente ya te dice, mira, oye, no hace falta que viajo o que voy donde sea y prefiero hacerlo por videoconference porque es más eficiente, ahorras tiempo, más fácil, mucho más cómodo y facilita un montón. Luego yo creo que nosotros, en la parte inmobiliaria que tenemos, es un negocio que necesita mucha parte presencial. Y con la pandemia el año pasado y con el confinamiento sí que nos ha obligado a pensar de hacer visitas a nuestros activos de otra forma. Y se consigue, se puede hacer tours virtuales en los activos que tenemos y se consigue y se compra y se vende y hay procesos ahora mismo muchísimo más avanzados donde todo eso se hace de manera muchísimo más rápida. Y tenemos el mismo caso que Agbar. Nosotros tratamos muchos datos, o sea, gestionamos 200.000 activos con su información, con sus fotos, con sus condiciones, con sus situaciones, que la situación puede cambiar de un día al otro, algunos están ocupados, otros no lo están, y entonces tratamos millones de documentación, millones de datos, y si esto no lo automatizas, si no lo digitalizas, si no utilizas inteligencia artificial, pierdes mucha velocidad y estamos en tiempos donde creo que todos sabemos que la agilidad es crucial ahora mismo y las cosas cambian de un día al otro. Es necesario y yo creo que se va a acelerar muchísimo más y están llegando los tiempos del 5G que lo van a acelerar mucho más. Y yo creo que además aquí en España estamos muchísimo más avanzados que el resto de los países en Europa en ese sentido. Muchas gracias, Ejep. Muy interesante. Tenemos otra pregunta y esta para Lourdes y luego también para Manel de forma breve. ¿El vehículo eléctrico es la solución a la sostenibilidad en las ciudades? ¿Lourdes? El vehículo eléctrico, o sea, desde luego es una solución, pero bien, como decía nuestro compañero, yo creo que al final todo depende mucho de las regulaciones de cada ciudad. O sea, nosotros creemos que al final la movilidad es un derecho, ¿no?
y que todo el mundo debería de poder elegir su movilidad. Yo creo que también en el contexto de las preguntas que estabas haciendo antes, yo creo que al final nosotros, yo creo que todo este proceso de transformación y luego también acelerado por la pandemia nos ha hecho de alguna forma pues activarnos, ¿no? Activar nuestra proactividad, activar nuestras cabezas para movernos hacia un mundo futuro, ¿no? Y como comentabas tú, pues hemos empezado a lanzar la marca, hemos lanzado la marca Seat Mó con dos ruedas, con el kick scooter y con el scooter eléctrico, que realmente pues, nos está enseñando realmente a potenciar otra tipología de movilidad combinada con la movilidad del vehículo de 4 ruedas, ¿no? Yo creo que al final, el vehículo eléctrico, desde luego, apoya la sostenibilidad de las ciudades, y yo creo que ahora todo este entorno nos está dando la oportunidad de generar nuevas líneas de trabajo. Yo también lo veo como una oportunidad, como lo que comentabas tú antes, ¿no? Yo creo que el hecho de estar en una situación tan cambiante, donde, como hemos dicho, está cambiando absolutamente todo el entorno, la regulación, la situación de la pandemia, el crecimiento o el incremento de precios de materias primas, o sea, te tienes que reinventar, ¿no? Y yo espero que realmente, desde luego, el impulso que le estamos dando desde SEAT, ¿no? a dar nuevas soluciones de movilidad, siempre entendiendo que queremos ofrecer a las personas, ¿no? Una movilidad personalizada donde pueda cambiar de modelo, ¿no? Que pueda utilizar un coche eléctrico, que pueda utilizar un patinete, que pueda utilizar una moto. Yo creo que son nuevas oportunidades de negocio que apoyan además la sostenibilidad y que creo que tenemos que trabajar entre todos. Y yo sí que pido que realmente, lo que comentabas tú, al final tenemos que tener una cierta permisibilidad, ¿no? de los ayuntamientos y de las ciudades, porque al final el tema es que tenemos que ofrecer a las personas, en cierta manera, opciones diversas, ¿no? Y no cerrar y prohibir, ¿no?, la circulación, pero desde luego, por supuesto, desde vehículos con bajas emisiones y que contribuyan a los objetivos de sostenibilidad. Pero al final es un derecho el poder moverse, ¿no? Muchas gracias, Lourdes. Manel, de forma breve. Sí, bueno, independientemente de que el coche eléctrico es una parte de la solución, pero como decía, hay una dificultad muy grande. Todos los vehículos que hay en Barcelona, si fuesen eléctricos, independientemente de la cantidad de energía que necesitaríamos para poder recargarlos, que a ver de dónde viene, cómo viene y a qué precio, pero el problema de la recarga de un vehículo estacionado en la calle es muy complejo. Tú puedes poner una serie de puntos de recarga, pero para dar una solución, en el caso nuestro, de nuestras furgonetas que reparten en la ciudad, es complejo. De hecho, en el 2018 fomentamos el uso en una de nuestras franquicias aquí en Barcelona, y justo a finales del 19 los tuvimos que eliminar. ¿Por qué? Porque no había manera de recargarlos en la ciudad. ¿Qué sucede con los vehículos que decíamos alternativos? Esto es la gran ventaja, es que tú puedes sacar la batería y la puedes cargar en tu casa. Esto es la solución. ¿Por qué? Porque lo otro, por mucho que queramos, la cantidad de energía que necesitas y la infraestructura para dar ese servicio va a ser muy complicada de tener en una gran ciudad, siempre. Entonces, sí que forma parte, sí que habrá vehículos eléctricos, evidentemente. Movilidad personal, el que pueda tener un cargador en su casa le será más o menos cómodo. El resto, poder recargar en los parkings, es otra opción que se está promocionando ahora, también puede ser una solución. Pero a nivel masivo, yo lo veo complejo. Y esto te complemento que hoy en día el 70% de los vehículos en España duermen en la calle. No, este es el gran problema. En cambio, tú, una moto, un patinete o una bicicleta, sacas la batería, la llevas a la oficina, la pones a recargar y no tienes ningún problema. Pero por eso lo que comentaba yo antes también, ¿no? Que uno de los grandes retos realmente es potenciar la infraestructura de carga, porque al final es uno de los grandes obstáculos que tenemos. Es y el hoy en gran día, obstáculo. El gran obstáculo
Ahora, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque antes, cuando teníamos coches que tenían autonomías mucho más bajas, pues igual solo tienes coches que... Pero nosotros ahora, por ejemplo, los coches que hemos lanzado eléctricos tienen 500 kilómetros de autonomía y tardas, con un punto de carga rápida, tardas en cargar los 7 minutos. O sea, que realmente ya la movilidad es mucho más cómoda. Pero es que en la distribución urbana no necesitas tanta autonomía porque los desplazamientos son muy cortos en nuestro sector. No es lo mismo de una utilización privada o de otro tipo que necesites hacer distancias largas. En nuestro caso son distancias muy cortas de distribución en una zona de alcance pequeño. Bueno, muchas gracias. Tenemos que terminar aquí el turno de preguntas. Gracias por vuestras impresiones, a la audiencia por las preguntas. Concluimos que la sostenibilidad puede y debe ser rentable, requiere de la colaboración de todos y que el futuro o será sostenible o no será. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a los ponentes, interesantes iniciativas las que están desarrollando grandes empresas para adaptarse a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y gracias a los ponentes y gracias especialmente también a los patrocinadores, a Akbar, empresa de gestión del ciclo integral del agua con más de 150 años de historia, y también a Servi Habitat, el service líder en la gestión de activos financieros e inmobiliarios. Nosotros terminamos la actividad aquí en el B-Sustainability, pero no se vayan porque ahora pueden conectar a través de esta plataforma creada especialmente para el BNew, pueden conectar con el canal Real Estate, que en la estación de Francia ahora mismo Luis Quevedo dará una conferencia con el título de You Can Stop the Collapse of Civilization. Nosotros nos vemos mañana.